Hola, buenos días. Muchas gracias por atender hoy viernes, que siempre es un día complicado en las ferias. Bueno, como la feria está dedicada al Green Deal, ¿vale? Y también vemos ahí Smart Chemistry and Smart Future, pues yo también voy a hablar en parte de estos temas, ¿vale? El título de la presentación, como veis, es el papel de los gases industriales en la transición energética, pero yo añadiría también la sostenibilidad, ¿vale? Porque están bastante relacionadas y os explicaré algunas aplicaciones donde también está la sostenibilidad muy personalizada. Mi nombre es Carlos Merello, soy jefe de producto de gases industriales y los gases industriales se utilizan en numerosas aplicaciones y yo me estoy enfocando más a las que tienen pues, más ayuda a la hora de la transición energética y la sostenibilidad. Lo primero es presentaros mi empresa. Trabajo para Carburos Metálicos. Carburos Metálicos se dedica a la producción y el suministro de gases industriales y medicinales, como digo, en numerosas aplicaciones. Cumplimos 125 años en noviembre del año pasado, es decir, es una empresa ya madura y con mucha experiencia. Tenemos más de 100.000 clientes en lo que llamamos Sur de Europa, que es España y Portugal. Como veis ahí en el mapa, pues contamos con 12 plantas de producción y 14 envasados, un centro de I+D aquí en Cataluña. Y deciros que ahora que también hablaré un poquito del hidrógeno, nuestra primera planta se construyó en 1927. ¿Vale? Luego, para que quede claro, hablaré de carburos metálicos y de Air Products durante la presentación. Nosotros pertenecemos al grupo Air Products. Es una empresa americana con sede en Estados Unidos y como veis está prácticamente en toda la geografía global. Cuenta con 80 años desde que se fundó, más de 50 países y recalco de nuevo que los gases están en más de 30 segmentos de la industria, ¿vale? Por eso hoy serán pinceladas de algunas aplicaciones, pero habrá muchas más que ayuden a la sostenibilidad y a la transición energética. Como empresa que somos comprometidas también con la sostenibilidad, pues tenemos unos objetivos claros para cumplir en 2030 y en 2050. ¿Vale? En 2030 lo hemos llamado Third by 30 y lo que queremos es reducir nuestras emisiones de CO2 un 33%, tomando como referencia 2015 en 2030. ¿Vale? Para ello, pues nos apoyamos en una serie de pilares que veis ahí y sobre todo, puesto que somos una empresa gasista y que somos el productor número 1 de hidrógeno, pues nos apoyamos mucho en el hidrógeno azul y el hidrógeno verde y en la captura de CO2. ¿Vale? De estos tres temas os hablaré también en alguna slide posteriormente. Ahí veis alcance 1 y 2 de las emisiones, que son las que emitimos nosotros directa e indirectamente, pero también el objetivo está en las de alcance 3, que serían las de nuestra cadena de valor. Y ya tenemos comprometidos 15.000 millones de dólares para los próximos años, que se utilizarán pues, para reducir estas emisiones de CO2 a través de la tecnología y la industria que estamos desarrollando, ¿vale? Porque además de los gases, nosotros acompañamos al cliente con una tecnología y los equipos necesarios para estas aplicaciones. Comienzo, ya que estamos en la feria de la química, pues comienzo con una aplicación que se espera que crezca mucho en los próximos años y que podrá solucionar parte del problema del plástico, ¿vale? Que es el reciclaje químico o avanzado. Al final, un poco, quizás algunos lo conocéis, otros no, estamos hablando de un proceso con un reactor donde se introduce plástico, pellets de plástico, y en un reactor pues, conseguimos al final que por este proceso que se aplica una pirólisis, pues llegamos a tener de nuevo un monómero que se puede utilizar otra vez para generar un plástico de nuevo. ¿Vale?
En esta pirólisis, al final, tiene que haber una ausencia de oxígeno. Y una de las mejores formas de conseguir esto pues es introduciendo nitrógeno en el proceso, ¿vale? En este reactor. Estamos hablo sobre todo de plástico, pero no olvidemos que se puede hacer esta pirólisis en neumáticos y en textil. Textil va un poco más lento por la complejidad que tiene, pero poco a poco veremos que en el futuro habrá más plantas también en textil. Como veis ahí, pues se esperaba que entre el 21 y el 25 el reciclaje químico en Europa pues se multiplicase por 40. Es verdad que en el caso de España y Portugal va un poquito más lentos, pero sí que ya se han anunciado ciertas plantas que pues, en unos años las veremos funcionando. Como digo, hace falta nitrógeno, ¿vale? Nosotros, como especialistas de gases industriales, también lo somos en el nitrógeno. Y como podéis ver, dependiendo del tamaño de la planta y del proceso, pues podemos suministrar a través de botellas o bloques de botellas para plantas pequeñas o piloto. Plantas medianas serían tanques y luego nos podríamos ir a generadores de nitrógeno o incluso por tubería desde una de nuestras plantas, ¿vale? Todo esto pues se haría estudiando cada caso. Siguiendo con el plástico, pues ahora podemos hablar de lo que sería el reciclaje mecánico, ¿vale? Que está más extendido, pero lo que os voy a hablar es de lo que llamamos molienda criogénica o micronización del plástico, ¿vale? El plástico, cuando lo reciclas mecánicamente, bueno, pues obtienes una partícula que sirve para muchas aplicaciones, pero para otras pues no llega a tener la calidad ni el tamaño suficiente. En este caso, para lograr eso, tenemos este proceso que veis ahí, que es a través de partículas mayores de plástico, lo pasamos por un tornillo sin fin donde aplicamos nitrógeno líquido, que puede estar a menos 100 y pico grados, que ya enfría estas partículas. Y estas partículas caen en un molino que también se alimenta en la entrada de nitrógeno líquido, y este molino hace que estas partículas sean muchísimo más finas, ¿vale? Porque no hay calor, y tengan las características idóneas para ciertas aplicaciones que tengan un valor añadido, ¿vale? Tiene que ser así porque, claro, esto es un proceso que hay que añadir y pues tendrá que tener pues, una utilidad de una aplicación de valor añadido. Pongo como ejemplos ciertos hormigones donde se añaden estas partículas, el coating, o sea, para recubrir superficies. Hace poco leí sobre mobiliarios para barcos, pues para tipo de soluciones que al final tengan un valor añadido, ¿vale? Nosotros, como digo, acompañamos, por supuesto, con lo que es la molécula de nitrógeno, pero también con todo el equipo que veis ahí, que sería el molino, el tornillo sin fin y el tanque, por supuesto. Luego, hablando de emisiones, os quería hablar de un sistema de crionización, ¿vale? Para recuperar los COPs, los componentes orgánicos volátiles, o lo que llamamos también disolventes. En este caso, nosotros le llamamos el CryoCondap, ¿vale? Porque es una tecnología propia y patentada, que lo que hacemos es recuperar los COPs a través de la temperatura que nos da el nitrógeno líquido, que podemos llegar a menos 196 grados. ¿Vale? Con esa temperatura hacemos que ciertos disolventes se condensen, los atrapamos y ya podemos o reutilizarlos o mandar a un gestor autorizado. Como veis, es un sistema modular, además se diseña para cada proceso, o sea, casi todos son únicos para cada empresa y proceso, y luego de las tecnologías que hay disponibles hoy en día es de las más limpias, porque no emite nada a la atmósfera, como podría ser una oxidación, una RTO, pero tampoco genera residuos, como podría ser pues, un sistema de carbón activo. Luego, entrando ya en otra parte de la industria, os quería hablar de la combustión en la industria. Al final, la combustión en la industria está muy extendida, ¿vale? Muchos procesos hoy en día en la industria necesitan hacer la combustión. Os pongo aquí los principales y además os pongo también las emisiones directas de estos procesos a la atmósfera. Y hablo de globales contando todo, ¿no?
Y como veis, entre todas suman más de 30%. Es decir, son industrias que están buscando de qué formas hay para eliminar estas emisiones, porque no es fácil, ¿vale? Pues hablamos de la cerámica, de las refinerías, del aluminio, el cobre o del acero, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta que la combustión está muy presente en la industria, yo os voy a explicar ciertas aplicaciones relacionadas con los gases donde nos pueden ayudar a descarbonizarnos. Como antes decía, estamos en una feria que además es Smart Chemistry, Smart Future. Pues siguiendo con esto, pues nosotros también nos hemos metido en la industria 4.0 o digitalización, porque al final seríamos tontos si para descarbonizarnos lo primero que no hacemos es mejorar la eficiencia de los procesos que ya tenemos. Siempre hay margen para mejorar, por tanto siempre hay que mirar esto primero antes de nada, ¿vale? Porque además será lo más eficiente y más barato. Entonces aquí nosotros presentamos una serie de tecnologías que ahí podríamos pues ver como si fuese un horno normalmente, donde ponemos una serie de dispositivos, depende del proceso al que estemos hablando, y medimos los parámetros más importantes para ese proceso, que nos dan pistas e información pues, para poder ser más eficiente, emitir menos CO2, consumir menos energía, evitar pues, problemas de calidad o evitar paradas, ¿vale? Y toda esta información la recogemos en la nube y luego pues también nos hacemos uso del Big Data y la inteligencia artificial para aprender qué patrones se están produciendo ahí, qué tendencias y siempre pues estar un paso adelante del proceso, ¿vale? Esto, como digo, pues tiene una serie de ventajas que os ponemos ahí como productividad, rendimiento, vida del refractario en los hornos, por ejemplo, y sobre todo pues menos tiempo menos tiempo de inactividad y lo que nos disminuye costes y el uso de energía, ¿vale? Y al final todo esto, pues como digo, son emisiones. Otra de las aplicaciones relacionadas a la combustión, como os decía, que son un 36% de las emisiones de CO2, es la oxicombustión. Al final, una combustión pues, necesita, como veis ahí, del triángulo de combustible, que hoy en día, desgraciadamente, la mayoría de los combustibles son fósiles, por tanto hay una emisión detrás, un comburente, que suele ser el oxígeno presente en el aire, y la ignición pues, para tener esta llama. Ahí os pongo un ejemplo de lo que sería un horno normal, que necesita pues, 5 megavatios hora para poder funcionar, donde una reacción básica sería, si estamos utilizando el gas natural, pues el metano más el aire, ¿vale? Con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, como veis ahí. Y al final, en esa combustión, obtenemos CO2, agua, vapor de agua y ese nitrógeno, ¿vale? Como veis, ese nitrógeno, que lo hemos puesto en rojo, no hace nada. Al final está dentro de la reacción, pero al final sale por los gases de salida, como veis ahí, a unos 1000 grados, y al final esa energía que estamos utilizando para el horno, realmente usamos el 47%, el resto se nos va por la chimenea. No todo es culpa de este nitrógeno, porque hay también ineficiencias dentro del horno, pero sí que es verdad que mucha culpa tiene ese nitrógeno. Y como veis, tenéis el ejemplo de abajo, que podríamos ir a 100% de combustión con oxígeno o un enriquecimiento, ¿vale? No siempre hay que ir al 100%. Y ahí, como veis, se simplifica la reacción porque no está el nitrógeno y aquí lo que estamos haciendo es mayor uso de esa energía disponible en el horno y, por tanto, pasamos de un 47% a un 75% del uso de esta energía. Además, otra de las ventajas que tiene, que hablaremos en una slide después, una de las soluciones que se plantea a corto o medio plazo en la industria es la captura de CO2. Con la oxicombustión lo que hacemos es que ese CO2 se concentra y es mucho más puro. Entonces, cuando lo captamos y lo capturamos, al final tenemos un CO2 que no hay que tratarlo tanto como una mezcla de CO2 con nitrógeno, ¿vale? Y aquí, resumidamente, os pongo lo que serían las ventajas de la oxicombustión, ¿vale? Transferencia de calor, productividad, consumo de combustible, menos emisiones de NOx y CO2,
y podemos mejorar la calidad. Estamos en torno a un 20-60% si mejoramos también la eficiencia. Quería hablaros también hoy del hidrógeno. Carburos metálicos con Air Products somos los productores número 1 de hidrógeno del mundo. Tenemos una capacidad de 8.000 toneladas al día hoy de producción y en los próximos años pasaremos a incrementar 1.500 toneladas más, entre otros con el proyecto NEOM en Arabia Saudí, que se habló ayer, que son 650 toneladas al día de hidrógeno verde, ¿vale? Al final el hidrógeno es el elemento más abundante, pero siempre viene acompañado como con el agua o hidrocarburos, ¿vale? Y como veis, estos son los usos típicos del hidrógeno. Pero ahora lo que se plantea es nuevas aplicaciones que no se habían usado hasta ahora, pues para descarbonizarnos, ¿vale? Bueno, pues una de estas aplicaciones que os quería comentar es la combustión con hidrógeno, ¿vale? Al final, ¿por qué planteamos hacer una combustión hoy en día que se hace con gas natural con hidrógeno? Pues debido a que las emisiones son cero en CO2, ¿vale? Veis ahí la reacción, que es muy simple, que es hidrógeno más oxígeno, pues da agua, ¿vale? No aparece el CO2. Y luego, pues mostraros lo que son ya los quemadores que funcionan 100% con hidrógeno o con porcentajes de hidrógeno pues con gas natural. Y esta tecnología es propia nuestra, está patentada y está disponible para nuestros clientes. Aquí como curiosidad veis una llama de gas natural 100% que llega a 0% de gas natural y 100% de hidrógeno, ¿vale? Como veis, la llama del hidrógeno es invisible. Hay ejemplos, ¿vale? Algunos que no podemos hablar a día de hoy, pero que es con el Instituto Tecnológico de Castellón, pues estamos haciendo pruebas con un horno piloto y la tecnología con la que acompañamos, tanto con el panel como el quemador, pues para estudiar qué pasa en un horno de este tipo, la cerámica, con el hidrógeno. Aparte de los quemadores de hidrógeno que veis ahí como primeros, también tenemos otros quemadores para otras industrias, porque ahora os hablaba de la cerámica, pues por ejemplo el de calentamiento transitorio, ¿vale? Que lo utilizamos para no ferrosos como sería cobre o aluminio y al final nos evita problemas de calidad, que eso al final sería emitir CO2 tontamente y sobre todo que el horno nos dure más, cuidamos más el refractario. Y luego tenemos en el vidrio un quemador que tiene emisiones de NOx ultra bajas, ¿vale? Que es otra de las ventajas. Luego quería hablaros también, la industria al final depende también de lo que son las cadenas para mover pues, todos los productos que se fabrican. Pues para ello también tenemos el hidrógeno para movilidad. En este caso, también Carburos ha apostado por ello. Estamos haciendo numerosas actuaciones con ayuntamientos, con hidrógeno y nuestra tecnología de hidrogeneras, donde pues, el autobús funciona con hidrógeno durante días o semanas para que se vea que la tecnología funciona. Tenemos también ejemplos de H2Por, un proyecto subvencionado en Valencia para movilidad de vehículos en el puerto de Valencia. Y luego pues, anunciamos también que tenemos la primera hidrogenera en Tarragona, que será pública, o sea, cualquiera podrá ir allí a suministrar hidrógeno a sus vehículos, que se pondrá en marcha en los siguientes meses. Luego, anteriormente he hecho mención a lo que sería y que va a ser, ya es importante, pero será súper importante a medio y largo plazo, que es el uso, la recuperación de CO2 de las industrias. Hay industrias que a día de hoy no tienen la tecnología suficiente para descarbonizarse y necesitan pues, de soluciones como esta. En este caso, os pongo un ejemplo real que lleva 1 año y medio funcionando. Es una planta de carburos metálicos que está en la provincia de Soria, en Garray. Tenemos una planta que produce energía eléctrica a través de biomasa y esta energía eléctrica bueno, pues ya es verde. Lo que hacemos nosotros es captar los humos de esa industria, de ese proceso, los depuramos, los filtramos y por un lado los podemos dedicar a CO2 en forma de gas para la agricultura, para los invernaderos, para que estas plantas crezcan a mayor rapidez, entre otras cosas, o lo licuamos
y suministramos desde allí a nuestros clientes, ¿vale? Carburo lleva décadas usando el CO2 como uno de nuestros portafolios y ahora pues nos hemos acercado a clientes de la zona, ¿vale? Entonces es un proyecto bastante pionero, ya digo, tecnología totalmente madura y utilizada y que fue subvencionado debido a la importancia que vio la Unión Europea a este proyecto. Y hasta aquí os quería dar unas pinceladas de cómo los gases industriales pueden ayudar a la descarbonización y sostenibilidad en la industria, pero hay muchísimas más, ¿vale? Para mí en 20 minutos es imposible hablar de todos, pero bueno, os animo que cualquier empresa de las que estéis aquí, que tengáis problemas para descarbonizaros, pues podemos hablar y ver si en vuestro caso os podemos apoyar, no solo con nuestros gases, sino con nuestra tecnología y equipos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Si alguno tiene alguna pregunta, que tenemos algunos minutillos. Pues nada, si no hay preguntas, de nuevo, muchísimas gracias, que sé que es complicado venir un viernes y nada, nos veremos en otra. Muchísimas gracias.